La pregunta que habíamos dejado postulada era si sería posible la integridad en medio de ese mundo del primer siglo tan corrupto, con este modelo de patronazgo que influía y marcaba cada área de la vida del pueblo y también de las comunidades de quienes se conocían como los seguidores del camino. Pablo intentaba convencer a las comunidades de fe de que en el corazón de su movimiento estaba la batalla contra estos hábitos de patronazgo y privilegio en lugar del sacrificio personal y de la entrega total a Dios. Pecado, en la visión de Pablo, es la participación activa en el régimen de injusticia y de claudicación personal ante el placer de sus beneficios materiales. Vez tras vez, advirtió cómo se manifestaba el dominio imperial romano en cada una de las regiones y lo contrastó o lo contrarrestó con las imágenes e ideas fundamentales del movimiento de Jesús. Es que a su entender, encarnar el Evangelio no era meramente asunto de ética individual, sino una intencional resistencia frente a la idolatría del poder impuesta por el Imperio Romano. Como ejemplo de la propuesta subversiva de Pablo, repasemos rápidamente la carta a las comunidades esparcidas por Asia Menor que conocemos como la carta de Efesios y que leímos la semana pasada o hace 2 semanas. Nuevamente un repaso breve. Asia Menor era una provincia muy importante en el Imperio Romano, estaba profundamente marcada por la globalización impuesta por el imperio y los pueblos indígenas, anatolios, bitinios, misios, frigios, lidios, fueron forzados a mezclarse con griegos, persas, judíos, romanos. Frente a la desintegración natural, el desarraigo, la alienación de esta zona de paso, el llamado central de la carta es a la unidad posible por el trabajo reconciliador de Cristo. Frente a la desvalorización de los inmigrantes y el prejuicio mutuo, Pablo llama al ejercicio de los dones de cada miembro en una vida de servicio, 4:12-16, y de testimonio profético ante el mundo, 5:1-14. La autoridad de las y los líderes depende de su mensaje y de su don espiritual, no de una jerarquía institucional que no aparece en la iglesia sino hasta el siglo II. Eso lo vemos en el mismo libro Efesios 2, del 12 al 16. En un contexto de violencia, abuso e impunidad, contrasta con una construcción desde abajo, desde los débiles. Por ejemplo, en las prescripciones familiares del capítulo 6, Pablo subvierte la premisa básica de los códigos del imperio, la autoridad absoluta del hombre sobre todas las demás personas, y en un paso inaudito exige que el pater familias se someta a los demás y exige de su parte un amor sacrificial hacia la esposa en lugar de poderío sobre ella. Anima a las hijas e hijos a respetar a sus padres y madres, pero contra los valores de la cultura imperante desaprueba de la disciplina excesiva que culturalmente se expresaba en abuso, abandono y aún asesinato de niños y niñas. Respecto a los esclavos, Pablo es el único en la literatura de la época que enseña igualdad y reciprocidad en la relación con los patrones.